debate que se hizo sobre el escasísimo éxito y los malos manejos del gobierno en torno a la ley de restitución de tierras lo hice yo en mayo del 2012, aquí en esta misma corporación. Y esa vez también hubo el debate fue mucho sobre el tema de las cifras, que es otra vez lo que nos vuelve a aparecer hoy aquí en cierto sentido en relación con las cifras. Entonces yo quisiera recordar algunas cosas y hacer algunas precisiones. Yo creo que es cierto lo que señala el doctor Antonio Guerra, y lo había señalado ya también Armando Benedetti y otros muchos analistas, en el sentido en que para cumplir las metas fijadas por el gobierno nacional, no es cierto que aquí no haya habido metas, aquí ha habido metas fijadas, es más, legalmente fijadas en el propio plan de desarrollo, se gastarían por lo menos, al paso que vamos, se gastarían por lo menos 117 años para resolver todas las restituciones, en un caso, y si tomamos las cifras dadas por el director de la Oficina de Restitución, por el doctor Ricardo Sabogal, que habla de 50.000, pues el tiempo tampoco sería escaso, estamos hablando de 20 años para lograr que la política tuviera éxito, y como la ley se agota en el 2021, pues la ley no alcanzaría a cumplir con su cometido. Entonces, quiero empezar por señalar que aquí sí hay metas, doctor Sabogal. Ese debate también lo tuve con el doctor Juan Camilo Restrepo en ese año que cité, en el 2012, porque también en esos días nos dijeron que no había metas. Y yo le voy a mostrar al Senado y a los colombianos cómo sí hay metas fijadas por el gobierno nacional. En el Plan Nacional de Desarrollo, no en este último, sino en el anterior, en la página 248 dice, metas por estrategia, proceso de restitución concluido, 160.000 familias restituidas en ese cuatrenio. Pero además yo tengo aquí, no las voy a leer por razones del tiempo, por lo menos 5 ocasiones en que el doctor Juan Camilo Restrepo habló de esas metas, era el ministro de Agricultura, y habló de ellas el director de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, y el viceministro de Agricultura. Pero lo mejor de todo es que en carta del doctor Sabogal a Daniel Samper Pizano, con quien tuvo una controversia, dijo por escrito el doctor Sabogal en febrero 3 del 2012, que proyectando que a 2014 se atenderán 160.345 reclamaciones. En los años siguientes se seguirá completando hasta alcanzar en 2020 las 360.000. Doctor Sabogal, entonces no queda bien que usted diga que no había metas fijadas y que incluso diga, cuando arrancó el gobierno, estoy leyendo una entrevista suya en El Tiempo de agosto 2, en estos días, en ese COMPES, que es el 3712, se dejó muy claro que no había cifras, pero resulta que textualmente ese COMPES dice, se estiman 360.000 reclamaciones relacionadas con el despojo de tierra, de las cuales serán atendidas por la unidad de restitución de tierra. Entonces, si el gobierno quiere cambiar las cifras, está en su derecho, pero lo que no puede decir es que no había cifras. Las cifras no solo estaban mencionadas por todos los voceros del presidente Santos, sino que estaban establecidas, por lo menos las del primer cuatrenio, en el propio plan de desarrollo. Bueno, con las cifras que estamos viendo, de 170.000 hectáreas restituidas, es la cifra que está dando el director de la Oficina de Restituciones. Entonces aquí me toca a mí recordar otra parte de ese debate en el 2012, y es que el propio presidente Santos, el gobierno nacional, se había dedicado a inflar las cifras, por ahí es por donde yo entro al debate, se había dedicado a dar cifras falsas que no correspondían con la realidad, mentiras, literalmente mentiras, las que expresó el presidente Santos a lo largo de esos meses que hicieron parte de ese debate. Hasta el punto de que el abril 21 del 2012, el presidente Santos le dijo al País, el periódico español, en una entrevista, le dijo que esa política, la de paz, que en esa política de paz se encuadra nuestro programa de restitución de tierras a las víctimas del conflicto, en el que hemos entregado en solo 3 meses más de 800.000 hectáreas. Y nos están diciendo ahora que el gobierno nacional lleva entregadas 170.000. Repito, en abril del 2012 el presidente Santos le dice a un periódico español que había entregado más de 800.000 hectáreas a unos 90.000 titulares,
cuando por supuesto eso no tenía nada que ver con la realidad. Y agregó, genio y figura hasta la sepultura, solo por eso habría valido la pena ser presidente de mi país. Solo por eso habría valido la pena ser presidente de mi país. Y en esos mismos días, el ministro del Interior, el doctor Germán Vargas Lleras, en declaraciones al Universal de Cartagena dijo, antes de junio se devolverán 500.000 hectáreas a familias desplazadas. El proceso de restitución de tierras se inició mucho antes de la aprobación de la ley de víctimas y enfatiza que serán 500.000 hectáreas entregadas a diciembre del 2012. Luego esta es la realidad un poco, este debate es como el corolario de ese debate, o sea, los hechos confirman que se está ante una política que de acuerdo con sus metas, pues es un desastre. Aparece entonces una discusión, bueno, ¿y cuáles son las metas? ¿O cuáles son las cifras, mejor? No había 360.000 desplazados por la violencia, no había 360.000 tierras que restituir, o te terminó también haciendo, porque aquí la manipulación ha sido inmensa, todas esas cifras que yo cité infladas que estaba dando el gobierno nacional en esos días eran adjudicaciones de baldíos. Yo lo expliqué oportunamente y esa era la manera de engatusar a la gente. Y también revolvieron en un mismo saco, doctor Sabogal, y usted lo sabe, despojos efectivos, o sea, que requerían restitución porque había que sacar a quien se había tomado esas tierras con otra figura que es distinta, que es la figura de aquel que abandona sus tierras y en cualquier momento puede regresar a ellas porque nadie se ha apropiado. Y todo eso lo revolvieron en un mismo saco. Y la información que tengo hace un año es que el 80% de las tierras que aparecen como restituidas tampoco son restituciones. Yo no sé, doctor Sabogal, usted dirá en este momento de lo que ustedes están hablando, cuánto es restitución literalmente, como un hecho cierto a otra figura, que también, por supuesto, hay que ayudarle a la gente y ver qué se hace. Yo no estoy discutiendo eso, sino cómo las cifras se manipulan para inflarlas o desinflarlas dependiendo de las cosas. Termine, senador. El ministro nos dice, no, es que como llegaron poquitos a reclamar la restitución, es que no son tantos. Bueno, pues esa es una teoría, pero uno sí quisiera que el gobierno nacional manejara con más consistencia las cifras, porque no puede ser que se inventó las cifras en el 2000, cuando empezó esta ley de restitución de tierras y que ahora ante los hechos se van acomodando las circunstancias. Otro proyecto fracasado del doctor Juan Manuel Santos, por lo menos hasta donde van los hechos, y dejo constancia, siempre hemos estado en el polo a favor de la ley de restitución, pero también recuerdo, el polo fue el único partido que no votó la ley de restitución del santismo porque consideramos que era inadecuada frente a las realidades nacionales. Muchas gracias, señor presidente.